El ser humano suele pensarse a sí mismo como un agente racional que decide libremente cómo vivir, qué sentir y qué rumbo tomar. Nos gusta creer que nuestras elecciones nacen de la reflexión consciente, de valores deliberados o de un deseo auténtico. Sin embargo, tanto la neurociencia contemporánea como la psicología Gestalt coinciden en una idea incómoda. Gran parte de nuestra conducta no está orientada a la verdad, la autenticidad o la felicidad, sino a evitar la sorpresa y a reducir la amenaza. Desde esta perspectiva, la personalidad no es una esencia estable ni un conjunto fijo de rasgos, sino el resultado de un proceso adaptativo donde el cerebro aprende a protegerse del dolor conocido, incluso a costa de limitar la vida. Esta afirmación no implica que el ser humano sea pasivo o mecánico, sino que la libertad está siempre medida por la historia del organismo. Antes de preguntarnos qué queremos, el cerebro ya ha decidido qué es seguro. Antes de abrirnos a lo nuevo, ya ha evaluado si esa novedad se parece a algo que antes dolió. Comprender este proceso no reduce la responsabilidad personal, al contrario, la vuelve más realista y profunda. Desde la neurociencia actual, el cerebro no se entiende como un órgano que reaccione pasivamente al mundo, sino como un sistema activo de predicción. Su función principal no es percibir la realidad tal como es, sino anticipar lo que va a ocurrir para mantener la estabilidad del organismo. A través de la experiencia, el cerebro construye modelos internos sobre cómo debería de comportarse el mundo, las personas y uno mismo. Estos modelos permiten reducir la incertidumbre y con ello el gasto energético y el estrés fisiológico. La sorpresa, definida como discrepancia entre lo que el cerebro esperaba y lo que efectivamente ocurre, es biológicamente costosa. Activa el sistema nervioso autónomo, eleva el cortisol, moviliza recursos atencionales y rompe la sensación de control. Por esta razón, el cerebro está programado para minimizar la sorpresa, incluso cuando ello implique distorsionar la percepción o restringir la conducta. Este principio explica por qué muchas personas prefieren una vida predecible pero insatisfactoria antes que una vida incierta pero potencialmente plena. El cerebro no busca la felicidad, busca estabilidad, y la estabilidad, desde su lógica, se alcanza repitiendo lo conocido, no explorando lo posible. Esta lógica predictiva se ve reforzada por un fenómeno ampliamente documentado, el sesgo de negatividad. Evolutivamente, fue más rentable recordar una amenaza que una experiencia placentera. Ignorar un peligro podía significar la muerte. Ignorar una oportunidad solo implicaba perder un beneficio. Así, el cerebro humano aprendió a prestar más atención a lo negativo, a registrar con mayor intensidad el dolor y a organizar en su memoria alrededor de lo que no debía volver a suceder. Este sesgo no es un defecto, sino una estrategia de supervivencia que permitió a nuestra especie persistir durante miles de años. El problema surge cuando este cerebro ancestral opera en un mundo radicalmente distinto. Hoy muchas de las amenazas que activan nuestros circuitos de alarma no ponen en riesgo la vida biológica, pero sí desafían la identidad, el vínculo o la pertenencia. El rechazo, el conflicto, el error o la incertidumbre activan respuestas similares a las que antes despertaba un depredador. Como resultado, el organismo aprende a evitar no solo el peligro real, sino todo aquello que genere disonancia interna. Se evita decir lo que se siente, cambiar de rumbo, sostener una diferencia o arriesgar una elección significativa. No porque sea imposible, sino porque el cerebro anticipa un costo emocional demasiado alto. Desde esta mirada, la personalidad deja de ser un conjunto de rasgos fijos y se convierte en una estrategia de regulación. No es como soy, sino cómo aprendí a estar en un mundo sin desorganizarme. Aquí es donde la psicología Gestalt ofrece una lectura profundamente complementaria. Para la Gestalt, especialmente en la tradición de Fritz Perls, la personalidad no es una estructura rígida, sino un ajuste creativo. Es decir, una forma que el organismo encontró en un contexto determinado para adaptarse y sobrevivir emocionalmente. Aquello que desde fuera puede parecer rigidez, evitación o rasgo problemático, desde dentro fue una solución inteligente frente a un entorno que no ofrecía mejores opciones.
Un niño que aprendió a callar para no ser rechazado no desarrolló una personalidad inhibida, desarrolló una forma eficaz de preservar el vínculo. Alguien que se volvió autosuficiente tras experiencias de abandono no es frío o distante. Aprendió que depender dolía. La Gestalt invita a mirar la personalidad no como una patología, sino como memoria encarnada de la adaptación. La conexión con la neurociencia es directa. Aquello que la Gestalt llama ajuste creativo puede entenderse como un modelo predictivo cristalizado. El cerebro aprende a partir de experiencias emocionales intensas que conductas que reducen el riesgo de volver a sufrir. Si exponerse llevó al rechazo, el organismo aprende a retirarse. Si expresar el deseo generó conflicto, aprende a callar. Si confiar terminó en traición, se construye una identidad de control o de autosuficiencia. La personalidad se organiza entonces alrededor de evitar cierto tipo específico de sorpresa negativa. No se evita todo, se evita aquello que en algún momento resultó abrumador. El problema no es que estos ajustes existan, sino que se vuelven automáticos y rígidos, incluso cuando el contexto ya no los exige. Cuando el entorno cambia, pero el cerebro sigue reaccionando como si el pasado fuera el presente, la personalidad deja de ser protección y se convierte en limitación. En términos gestálticos, aparece la neurosis, no como una enfermedad, sino como un ajuste creativo que ya no es creativo. En términos neurocientíficos, se trata de un modelo predictivo que ya no se actualiza, aunque la realidad ya no confirme sus supuestos. Aquí es importante subrayar que el cerebro prefiere tener razón antes que ser libre. Prefiere confirmar su modelo, aunque sea doloroso, antes que exponerse a la incertidumbre de cambiarlo. Por eso muchas personas repiten relaciones, conflictos o decisiones que dicen querer evitar. No porque lo deseen, sino porque lo conocido sigue siendo más predecible que lo nuevo. La ansiedad ocupa en este punto un lugar central. Lejos de ser un síntoma que deba eliminarse, puede entenderse como la señal de un conflicto entre el presente y el modelo interno. Cuando una persona intenta vivir algo nuevo, mayor intimidad, libertad, coherencia o sentido, el cerebro detecta una discrepancia. Aquello no encaja con lo que aprendió que era seguro. El resultado es la activación fisiológica, miedo, duda y deseo de retroceder. Pero esta ansiedad no indica necesariamente peligro real, indica un error de predicción. El organismo está siendo invitado a actualizar su modelo del mundo, y eso siempre genera tensión. Desde esta perspectiva, la ansiedad no es un problema, sino el umbral del camino. Aparece justo cuando el ajuste habitual ya no alcanza, pero el nuevo aún no se ha integrado. La Gestalt no busca eliminar esta experiencia, sino acompañarla conscientemente. Su objetivo no es cambiar la personalidad, sino devolverle la flexibilidad. Esto implica, en primer lugar, tomar conciencia del ajuste, reconocer cómo uno se protege, sin culpa ni juicio, entender no solo lo que se hace, sino para qué se hace. En segundo lugar, se trata de volver ese ajuste opcional no automático, que la retirada, el control o la evitación sean elecciones posibles, no reflejos inevitables. Y finalmente, crear nuevas experiencias que permitan al cerebro aprender algo distinto, que lo nuevo no siempre conduce a la catástrofe, que la sorpresa también puede ser fértil. Aquí aparece uno de los puntos de mayor convergencia entre Gestalt y neurociencia. El cerebro no se reprograma con explicaciones, sino con experiencia. Comprender intelectualmente el origen de un patrón no basta para modificarlo. El sistema nervioso no cambia porque entienda, sino porque vive algo distinto sin colapsar. Cada experiencia de contacto sostenido, una conversación honesta, un límite puesto, una decisión coherente, que no termina en desastre, actualiza el modelo interno. Poco a poco el cerebro aprende que aquello que antes parecía intolerable puede ser vivido, y así se amplía el rango de lo posible y se reduce la necesidad de evitación. Desde esta integración, una personalidad sana no es aquella que carece de miedo o conflicto, sino la que puede tolerar las sorpresas sin desorganizarse. Es una personalidad flexible, capaz de contacto y retirada, de compromiso y límite, y de elección consciente. En lenguaje neurocientífico, se trata de un cerebro que puede actualizar sus predicciones. El lenguaje gestáltico, de un organismo con autosoporte,
capaz de sostener la experiencia presente sin recurrir automáticamente a viejas defensas. En última instancia, tanto la neurociencia como la Gestalt coinciden en una idea profundamente existencial. Crecer no es destruir la personalidad ni vencer el miedo, sino enseñarle al cerebro que ya no necesita protegerse de la misma manera. La libertad no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en ampliar la capacidad de habitarla. Allí donde el organismo deja de vivir solo para evitar lo peor y comienza a abrirse a lo valioso, la vida se expande y adquiere sentido. No porque desaparezca el riesgo, sino porque ya no lo gobierna en cada decisión.